Palma 90 presenta Médicos en la Radio. A todos estos radios se escucha que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Recordarle que Médicos en la Radio llega a todos ustedes gracias a Nat Clinic, odontología especializada. Recuerda que Nat Clinic ofrece todos los tipos de servicios, desde limpieza, bracket, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. En la mañana de hoy tenemos un tema bastante interesante. Nuestro compañero Teodoro Pérez no lo tendremos el día de hoy ya por asuntos laborales que él mismo tiene. Pero en la mañana de hoy todo continúa. Y en el día de hoy vamos a estar hablando del sentido de la vida en los tiempos actuales. Muy buenos días, doctor Octavio Félix Vidal. Buenos días. Y hay que ver qué sentido trae la vida, porque no todos son buenos, también hay cositas que andan por ahí en los tiempos actuales. Sí, es un tema, este es un tema que tiene un matiz variado, un matiz médico, un matiz psicológico, un matiz filosófico muy, muy amplio. Y primero quisiera como conceptualizar brevemente a qué se refiere el sentido de la vida. El sentido de la vida nosotros lo podemos interpretar de diferentes formas y cada quien lo puede interpretar de la manera que desee. Sin embargo, desde la óptica académica, podemos pensar en el sentido de la vida como esa dirección que tú le das a tu vida, o el sentido como tal, la razón que tú tienes para vivir, o sea, el porqué para vivir. Y con esto, ¿no? Una frase muy importante de Nietzsche, que era citada con frecuencia por Víctor Frank, que es que el que tiene un porqué para vivir siempre o casi siempre va a encontrar el cómo vivir. Uno de los problemas que nosotros tenemos frente al sentido de la vida es que muchas veces vivimos, pero no sabemos por qué vivimos. No sabemos qué buscamos de la vida. Y en ese proceso, y aquí viene un poquito de nuevo la filosofía, pero trataré de ser bien explicativo. En ese proceso muchas veces confundimos el fin con el medio. Y es lo que nos pasa a muchos hoy en día y en los tiempos actuales, que el dinero, mucha gente lo ve como un fin, cuando el dinero es simplemente un medio para vivir. Es un medio para hacer cosas. Y entonces muchas veces guiamos nuestra vida es alrededor del medio, alrededor de la búsqueda del dinero, como sea, de la forma en que sea. Y eso es lo que está trayendo muchas de las situaciones que nosotros estamos viendo en la sociedad actual, en donde la gente para hacer dinero hace cualquier cosa. La gente, por ejemplo, en las redes sociales vemos la vulgaridad que se genera alrededor de las redes sociales, porque la vulgaridad da mucho dinero, o que la gente está dispuesta a delinquir, la gente está dispuesta a hacer negocios que dañan a los jóvenes, a la sociedad, porque han convertido el dinero en su fin, cuando el dinero es simplemente un medio para uno resolver cosas. Si tenemos, y vuelvo y repito la frase, si tenemos un porqué para vivir, como decía Nietzsche, siempre vamos a encontrar el cómo vivir, que es una de las preguntas más difíciles de la vida, y es una guía muy interesante para que nosotros aprendamos a ir encontrándole el sentido a la vida. Sí, doctor, es que en los tiempos actuales, en los tiempos modernos de hoy, es muy bueno que antes habían otros fines, pero hoy en día en los tiempos actuales, el sentido de la vida ahí detrás del dinero. La persona, todo el mundo que se levanta es detrás de los chelitos. Y usted lo escucha en la cultura, que ya es un lenguaje. A buscarme los chelitos. Toda su vida consiste en ir a buscar esos chelitos. Y no ven que el mundo le depara otras opciones. Y el 90%, como te mencionaba, siempre la gente ha andado detrás del dinero. Siempre. Pero hoy en día quizás se observa y nos damos cuenta porque tenemos más acceso a la información. Antes no teníamos tanto acceso a informaciones locales, nacionales y de otros países. Y se ha visto que todo el mundo anda detrás de eso. Desde que se levanta una persona
a veces no dice, gracias a Dios por este nuevo día. Piensa primero en lo que me voy a encontrar y detrás de qué voy. Y eso es algo que ha venido a cambiar drásticamente nuestra sociedad. Y eso viene acorralando un sinnúmero de complicaciones en la juventud y en los adolescentes. Y usted todavía a veces personas de 70 y 80 años y andan detrás del dinero. Entonces han perdido el sentido de la vida. Su vida solamente tiene sentido si el dinero está cerca. Y eso es lo que va provocando y es lo que va a llegar normalmente a las consultas. Eso va provocando que mucha gente tenga un vacío en su vida, que no sepan para qué hacen las cosas, para qué trabajan. Por ejemplo, padres que se han preocupado toda la vida en hacer dinero para suplir las necesidades de los hijos, para darle un nivel de vida a los hijos que socialmente le coloque a ellos como ricos, porque muchos papás se proyectan en los hijos. Hay padres que cuando deciden comprar una casa en 40, 50 millones de pesos para mudar a su familia, ellos lo que quieren es que se proyecte que ellos son personas que tienen un poder enorme y que el otro no. Cuando les regalan un auto de lujo a un hijo, un auto de alta gama o a la esposa, es para que los demás vean en el hijo o en la esposa de que ellos son personas poderosas, que tienen mucho dinero. Entonces, hacemos girar nuestra vida alrededor de los bienes materiales y vamos descuidando fortalecer esa parte que tiene la vida, o sea, nosotros como seres humanos que tenemos, además de nuestro cuerpo, que tenemos, además de esa parte corpórea, tenemos también una psiquis, tenemos un espíritu, tenemos algo que si no lo alimentamos, llega un momento en que nos vamos a encontrar que esa parte más importante de nuestra vida está vacía, que algunos le llaman a veces a eso ese vacío existencial que la gente vive cuando no siente que para qué vivo. O sea, tengo dinero, tengo poder, puedo hacer de todo, pero en el fondo, dentro de mí, soy infeliz. Tengo acceso al placer, puedo estar con la mujer que quiero, o las mujeres, puedo estar con el hombre, el jovencito que deseo, pero no soy feliz. Tengo poder, tengo la capacidad de dar una orden y se ejecuta, pero no, la persona no siente satisfacción. Entonces, esa parte es la que va a llevar a la gente entonces a la vida sin sentido, en donde la persona puede caer en un estado de depresión grave, o la persona puede sentir que su vida no tiene ninguna razón de ser y la persona ahí puede acudir hasta hacerse daño o a quitarse la vida. Sí, y como mencionábamos, que hoy en día los tiempos modernos desgastan su vida detrás del dinero, pero también desgastan su salud detrás del dinero, y cuando lo consiguen tienen que reinvertirlo para recuperar la salud. Y eso lo vemos a diario. Personas que desgastan su estado de salud, su estado físico, detrás del dinero. Y una vez que lo tienen, o lo adquieren, o no lo logran tener, tienen que volver a buscar dinero para restablecer su estado de salud. Porque a veces se concentran tanto que se descuidan. O les sale un cáncer, les sale una enfermedad ulceropéctica, o les sale una gastritis. Y eso se ha visto, este ejemplo, a diario se ve en nuestra sociedad. Y eso es algo muy común. O sea, hay que ver qué sentido tú le tienes a la vida. Porque no solamente un sentido erróneo te va a llevar a consecuencias drásticas. Y quizás ese sentido de la vida que tú lo ves no es el que tú necesitas. Porque hay personas que a veces tienen todo, pero terminan enfermos y deteriorados. Y todo eso que tuvieron, terminan gastándolo nuevamente para restablecerse. Por ejemplo, mucha gente hoy en día de clase media se pasan trabajando de lunes a sábado, pero el domingo también se involucran en más trabajo. Hay muchas instituciones aquí en el país que hacen trabajo durante los domingos. Y uno se pregunta, ¿y si tú trabajas de lunes a domingo, como esos carros eléctricos ahora, o los inversores y demás, ¿en qué momento te recargas? ¿En qué momento tú recargas de nuevo las fuerzas emocionales y las fuerzas físicas para el otro día, el lunes, empezar la semana
empezar la semana con más fuerza. En la religión judía, los judíos han planteado desde el Antiguo Testamento lo del el día de reposo, que se consideraba como día de reposo el sábado. En la cosmovisión cristiana se eliminó esa parte del sábado como día de reposo y se habla del domingo como día del Señor. Sin embargo, lo que mucha gente no ve es lo que hay detrás de un día de reposo, que pudiera ser el sábado o pudiera ser el domingo o el lunes. Cualquier día que usted elija. Yo recuerdo, yo viví un tiempo en Baní, en una comunidad muy bonita que se llama Santana. Bueno, hemos tenido unos oyentes de Baní que la semana pasada estuvieron muy activos. Bueno, pues yo viví un tiempo en Santana, Baní, y yo conocí tantas personas valiosas y estuve en contacto con esa vida así tan de pueblo, y aprendí tantas cosas de lo que es el sentido de la vida en esa comunidad. Y recuerdo que conocí a un señor que tenía un colmado, siempre lo recuerdo, ese señor, el señor Araujo, y él tenía un día que para él ese era su día de reposo, y el día de reposo de él era el jueves. Y no abría el colmado para nada. Ese día él se iba a pescar. Ese día el que quería algo de ese señor sabía que ese jueves ese señor se iba a pescar desde la mañana, se iba con sus hijos, se iba a otra comunidad y se pasaba ese día pescando. Eso era para que nadie lo consiguiera en el barrio. Y ese es el periodo de uno recargar las fuerzas emocionales que uno vive. Estamos viviendo una vida que agota emocionalmente. Estamos viviendo una vida que uno se cansa, tanto física como emocionalmente. Si nosotros no creamos un espacio de descanso emocional, un espacio de descanso espiritual, por ejemplo, la gente que le gusta algún tipo de religión, un espacio para la religión, o un espacio para leer, o un espacio para estar en paz, en contacto con la naturaleza, porque muchas veces el tiempo que tenemos libre nos vamos a lugares de mucho bullicio, a lugares en donde no descansamos, o tratamos de conseguir la paz en base a una sustancia química, a un alcohol que tomemos, o alguna sustancia prohibida como las drogas, pero como que no nos damos la oportunidad de estar solos con nosotros mismos, porque le tenemos miedo a ese tipo de soledad creativa, favorable, ese tiempo que uno necesita para uno recargar las fuerzas, tanto las físicas como las emocionales. Y cuando nosotros no nos damos ese tiempo, no nos damos ese espacio para recuperarnos, como muy bien señala Carlos y como médico lo expresa de manera muy clara, después nosotros pagamos eso en salud. Se nos deteriora la salud. A veces no tenemos ni el tiempo para ir a hacernos nuestros chequeos médicos. Y en este caso los hombres somos los que culturalmente no les gustan ir al médico. No nos hemos preparado. La cultura no nos ha enseñado ir a un médico, porque las mujeres están muy acostumbradas a su chequeo ginecológico y por lo menos van al año unas 2 veces o 3 veces. Y ya es una cultura, y esa ginecóloga obstetra se convierte como también en el médico de cabecera de esa mujer. O sea, le lleva, los que son muy buenos, yo veo que lo hacen, le dan ese chequeo así general, preventivo, completo, le mandan a hacer sus analíticas, tienen una idea de cómo está la salud general de esa mujer y están dispuestas a hacer los referimientos del lugar. Pero nosotros, los hombres, solamente nos damos cuenta ya que tenemos un problema de salud cuando ya tal vez... Cuando ya el problema está ahí instalado. Tal vez es un cáncer que ya no tiene solución, y todo eso es parte de que nosotros aprendamos
a reencontrar un poquito el sentido de la vida, el por qué, para qué vivo, por qué vivo, encontraré el cómo. Tengo una razón para estar vivo, y esa razón para estar vivo entonces me ayuda a buscar los cómo, y dentro de los cómo también va a aparecer el que sí, tengo que dedicarle tiempo a mi salud, tengo que dedicarle tiempo a mi descanso, tengo que dedicarle tiempo a mis relaciones. Sí, pero en otro sentido también, en el mismo sentido de la vida, hay que empezar a enfrentar dos cosas que a nadie le gusta nunca asumirla, como son a enfrentar las pérdidas y las decepciones. Casi la mayoría de la gente le corre a estas dos entidades. Casi a nadie le gusta enfrentarse a esa parte, ni a las decepciones ni a las pérdidas. Las pérdidas, ¿no? Son parte de nuestra vida. O sea, uno vive, desde que uno nace, uno empieza a perder. Es el bebé que el bebé que nace, acaba de nacer, pero ahí mismo se despega de la placenta. O sea, ya ahí uno está perdiendo. Desde que uno nace, uno empieza a perder y uno va perdiendo todo. El cuerpo, una de las cosas más llamativas en el desarrollo de un ser humano es la pérdida del cuerpo. Ese niño pequeñito que la mamá se acostumbra a cómo es, el papá, y todos nos acostumbramos a cómo es, y ese cuerpecito de ese niño también se pierde. Ya después vemos que es otro niño que hay. Es un niño que va cambiando. Después, cuando llega la pubertad, la adolescencia, ese mismo adolescente no se siente a veces conforme con el cuerpo que tiene, porque es que está viendo que ha perdido el cuerpo que tenía de niño. Y muchas veces no se sienten bien cuando se ven, oye, pero es que soy muy largo. Hay adolescentes que se frustran porque se ven de una estatura muy alta, o hay chicas que se ven con el seno muy grande, o que se ven con los brazos muy largos, y es que estamos en un proceso de pérdida de nuestra propia imagen corporal, que hasta que no lleguemos a una edad en donde se estabilizan los cambios, o creemos que se estabilizan los cambios, cuando llegamos así a la adultez joven, o que ya somos adultos, creemos que ya ahí terminó, pero mentira. Después viene la vejez, ¿no? Y vamos a perder la lozanía de nuestra piel, y empiezan a aparecer las arruguitas, y empiezan a caerse algunas piezas dentales, y empezamos a perder la salud. Ya nos duelen las articulaciones por todos los lados, no nos podemos mover. Y hay otras personas que pierden, por ejemplo, las funciones cognitivas, como sería perder la memoria, las personas que hacen Alzheimer o que hacen otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, estamos en un mundo en donde hemos venido a perder. Sí, y vamos perdiendo muchas cosas. Y así como te mencionaba, que deberíamos estar acostumbrados a las pérdidas. Porque, como te dice, la ropa usted ve cómo la va dejando. Igual, es tanto así que los varones pierden hasta la voz. Cambia su voz, se pone más gruesa y más áspera según va creciendo. Entonces, deberíamos estar acostumbrados a las pérdidas. Y no deberíamos verla como algo normal, sino como te menciona, que desde que uno nace, ya empezó perdiendo. Porque ya te desconectaron de tu mamá. O sea, que tú vas a ser una gente que va a empezar a caminar solo. Pero ¿y las decepciones, doctor? Que eso ataca cada día a nuestra población, ataca cada día a la sociedad, ataca cada día al mundo, las decepciones. Y que hoy en día, como mencionamos anteriormente, gracias a las múltiples informaciones que nos llegan, estamos mejor conectados. Lo vemos que no es algo nuevo, las decepciones. Y que vienen de hasta en la parte laboral se ven las decepciones. Como de la misma ilusión de que no nos preparamos para perder. O sea, a mí me gusta mucho esa idea de los estoicos, que ellos siempre planteaban que tú siempre debes estar acostumbrado o pensando en que vas a perder cosas, como es el caso de la muerte. Yo estoy seguro que todos los que estamos en esta cabina ahora mismo y todos los que nos están escuchando, todos vamos a morir. O sea, la muerte es algo muy seguro, es algo que nos va a acontecer. Pero así mismo, como hay realidades como la muerte, nosotros tenemos que saber que hay otras realidades como las decepciones, que en un momento dado la pareja que tenemos puede engañarnos, que el amigo fiel nos traiciona, que las personas que hacen, por ejemplo, vida política conmigo terminan siendo traicioneros, y
estamos en un proceso entonces de decepción, porque nos hicimos una idea, nos hicimos una expectativa de que esa gente no nos iban a traicionar nunca, y resulta que sí, que terminan traicionándonos, y no nos preparamos muchas veces para eso. Y cuando la gente no se prepara para las pérdidas, y cuando la gente no se prepara para las decepciones, entonces la gente cae en un estado de cuestionamiento. La gente se cuestiona a sí mismo, cuestiona a los demás, cuestiona a Dios, cuestiona al destino, a la naturaleza, a la vida, y te llega ese momento en el que tú puedes creer que la vida no es justa, que los demás no son justos, o llegar a desconfiar de todo el mundo y creer que todo el mundo me va a traicionar o todo el mundo me va a engañar. Sí, y también empieza el doctor con la fase de querer culpar al otro, querer culpar al mundo, porque el mundo conspira contra mí. Y hay gente que vive en ese ciclo, pero no aceptan que los errores vienen propiamente de ellos. Siempre ven la causa de esa decepción del otro lado, no miran tampoco de la parte de ellos. Y eso se ve muy común hoy en día. La gente piensa que el mundo conspira contra él, y eso es una idea delirante que siempre se crean muchas personas en su mente. Una idea paranoica, ¿no? De que creer que los demás me están conspirando, me van a hacer daño. Y lo que muchas veces no nos damos cuenta es que la vida es así. O sea, la vida está llena de situaciones en donde vamos perdiendo cosas, y uno se tiene que preparar para eso. Y hay situaciones que nosotros no podemos controlarla, que escapan de nuestro control. O como dice un aforismo que se utiliza mucho en el MRI, la vida es una maldita cosa una tras otra. O sea, nos pasa una cosa mala hoy, pero mañana nos puede pasar otra, y pasado otra. Hay eventos y realmente este tema, una de las cosas que me motivó a traerlo fueron algunos eventos que han pasado últimamente, que me he quedado meditándolo, ¿no? Aquí hace como un par de días, un joven, no lo conozco, no sé realmente quién es, pero me llamó mucho, me llegó a mi parte humana. Un joven que salió de su pueblo, que vive cerca acá de una comunidad cercana a Barahona, y ese joven estaba aquí en la ciudad y chocó, y de repente aparece su fotografía publicada en las redes que está muerto. Y lo que yo me pregunté, wow, ¿y qué podrá estar pensando, qué pudiera estar ahora pasando cuando sus familiares se acaban de enterar que esa persona que salió viva a los pocos minutos, a la media hora ya está muerta? O ese accidente que ocurrió en Santo Domingo por la Evaristo Morales, en donde una jipeta, después de tener un pequeño roce con otro vehículo, cae a una excavación donde se piensa hacer una torre enorme, una excavación muy profunda, y ahí fallecen 2 personas. O sea, entonces uno a veces se cuestiona sobre el sentido de la vida cuando pasan situaciones como esta, y cuando pasan este tipo de cosas uno a veces no encuentra cómo uno encajarlo. Entonces la vida, y para uno sobrellevar la vida, uno tiene que también acostumbrarse a estos eventos, como la historia bíblica de Job, que Job ve cómo mueren sus animales, que era la fuente de riqueza principal que él tenía, y de ingresos económicos, pero también mueren sus hijos. Y además de todo esto, se enferma, tiene una enfermedad en la piel terrible que no lo deja tranquilo durante el día, durante la noche, y sumado a eso encuentra todo el cuestionamiento de su esposa y de sus amigos. Entonces la vida y esta historia muy antigua nos enseña que la vida en ese sentido no ha cambiado mucho. A veces nos puede pasar una cosa tras otra, una maldita cosa tras otra, sí, porque a veces como que son las rachas de cosas negativas que nos llegan, pero así también nos llegan rachas de cosas positivas. A veces eso sí pasa, ¿no? Sí, doctor, mira, cuando usted mencionaba el hecho lamentable que sucedió en Santo Domingo, la jipeta que cayó, que habían 4 personas, 2 fallecieron, 2 resultaron heridas. Pero también hay que ver que en nuestro país existe una cultura que dan permisos a instituciones para hacer grandes obras, pero no tenía una barrera de protección.
Si aunque sea le habían puesto un muro de contención, el vehículo quizá golpea y se desvió a otro lugar, pero el vehículo penetró hacia el fondo, donde se estaba socavando el sótano. O sea, también hay que ver también cómo fallan las instituciones, cómo falló esa empresa, cómo fallaron las instituciones gubernamentales que tienen que supervisar eso, cómo falló el ayuntamiento que permitió que no pongan una barrera de protección o un muro de contención. No es que el muro se va a quedar fijo, pero casi todas las obras grandes le ponen unos muros que vienen hechos en concreto armado, que por más duro que tú le des, retiene el golpe. Claro. O sea, hay que ver las causas. También hay causas que vienen, que sobreañaden al caso y agravan más estas situaciones. Y como usted mencionaba, uno sale tranquilo de su casa y el sentir de los familiares hay que ver cómo va. Y en otro sentido, doctor, de la vida, ¿cómo ha venido esto de cómo uno puede enfrentar lo material versus lo espiritual en estos tiempos modernos? Porque hoy en día las personas se han apartado mucho de la parte religiosa. Se han concentrado más en los asuntos materiales. Es tanto así que los asuntos materiales ya están una parte dentro de las situaciones religiosas. Y en lo que antes se mantenía como una línea en el medio, y hoy también se está, como le decíamos, infiltrando dentro del asunto religioso. Y eso también hay que ver de qué forma se soluciona. O sea, estamos se está compenetrando muy dominados el asunto material de lo material, porque vemos hoy en día, y se ve muy comúnmente, que hay muchas iglesias que no aceptan. Si usted no califica un estatus, usted no puede ir a esa iglesia. Entonces, eso también viene a traer una imagen que afecta en el sentido de la vida lo material versus lo espiritual, aunque la parte espiritual es propia de cada persona. Exacto. Y es una aclaración que es muy válida, que cuando hablamos de lo espiritual no solamente estamos hablando como de lo religioso propiamente dicho, sino que cada ser humano tiene un componente espiritual y que ese componente espiritual usted lo tiene que fortalecer, independientemente de que pertenezca o no a una religión. Esa fuerza espiritual que cada persona tiene, esa fuerza espiritual que uno la va tomando en la vida en base a algunas de las ideas que dice Víctor Frank. O sea, a lo largo de tu existencia, tú te vas modelando como persona, vas aprendiendo de lo que vives, de lo que has vivido, de tus aciertos, de tus fracasos, de tus éxitos. Entonces uno va formando espiritualmente esa coraza, esa capacidad de poder enfrentar la vida, lo que has leído, las relaciones que tú has tenido, lo que has estudiado, tu profesión, el rol que tú has jugado en la sociedad. Todo eso te va conformando a ti una capacidad de tú poder enfrentar las dificultades de la vida. En el caso particular de la religión o de las creencias religiosas, también vamos a ver, como muy bien señalaba Carlos, que aún a nivel religioso está invadiendo esa parte material, está desvirtuando lo espiritual. Y uno lo puede ver en muchas religiones, especialmente orientales, incluso el mismo cristianismo, así como inició, ¿no? Que fue un modelo como muy socialista, en donde todo el mundo entregaba lo que tenía. Es lo que uno ve en el libro de los Hechos. La gente vendía sus propiedades, entregaba todo lo que tenía y se repartía eso entre los miembros de la comunidad. O sea, así se empezó a vivir en esas comunidades cristianas primitivas. En las religiones, muchas de las religiones orientales, como el budismo y otras, hay cierto desprecio de la gente que practica estas religiones por los bienes materiales. Muchos de ellos viven teniendo lo mínimo para la subsistencia, en donde ellos le dan una mayor importancia al crecimiento espiritual de la persona, a esa parte que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando hoy en día? Que prácticamente lo que escuchamos, lo que se pregona en las redes sociales, lo que se pregona incluso desde algunas religiones,
es que la gente lo que debe procurar es prosperar, que la gente lo que debe procurar es tener éxito económico, que la gente lo que debe procurar es tener poder. Y en ese proceso la gente va descuidando entonces esa parte espiritual, que esa parte espiritual es como si tuviésemos una cuenta, ¿no?, espiritual. Esa parte espiritual es la que te va a ti ayudar en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando tú tengas dificultades, cuando tú tengas adversidades, cuando tú tengas pérdidas, lo que te va a ayudar a ti a salir de esa situación difícil es lo que tú hayas acumulado en esa cuenta espiritual. Si tú no tienes nada ahí en esa parte que tiene que ver con los aspectos que no son materiales, tú no vas a soportar las dificultades de la vida. Y esa parte espiritual, como dice Víctor Frank, no es necesariamente religiosa. Se puede incluir lo religioso, pero no es solamente lo religioso. Sí, pero casi el 90% de la población, cuando se habla de parte espiritual, automáticamente su cerebro se concentra en la parte religiosa. Y hoy en día notamos que en las redes sociales, porque es donde mayormente hoy en día fluyen, que ya la venta de televisores han empezado a bajar porque todo el mundo para más tiempo pegado al teléfono y ha abandonado los televisores. Van a bajar de precio los televisores, los que quieran comprar. Sí. En pocos meses van a empezar a descender. Y lo que se observa es que hoy en día lo que se vende es la grandeza, pero no la grandeza espiritual, sino la grandeza material. ¿Qué tengo? ¿Qué yo debo de conseguir? Y es tanto que hubieron varios casos recientes, como la parte material infiltró a la parte religiosa, porque es una parte vulnerable psicológica y socialmente. En la parte religiosa confían mucho uno del otro. Y por eso la parte material filtra rápido en esa parte religiosa. Pero hay que recordar que también se debe, como usted decía, eso es como una alcancía. Si usted no le da todo, no le alimenta bien, tendrán sus debilidades. Y por eso vemos que cada día esto viene agravando, cada día más, y va fragmentando o va agrietando lo que es la parte religiosa, porque el que está afuera lo ve, el que está adentro no. Entonces, se va y se ve, yo tengo lo mismo que tengo aquí afuera, lo tengo aquí adentro. O sea, y se ve esa cultura, y hay muchas personas que es lo mismo, porque antes había una línea que dividía, hasta la forma de vestir dividía antes. Entonces, no, mira, ese cristiano, no, ese no. Pero hoy en día, no. Y eso debilita esa parte, como se menciona ahí, esa parte religiosa. Y es importante que nosotros aprendamos a fortalecer esa parte espiritual en nuestras vidas y usando, ¿no?, digámoslo así, la conceptualización de Víctor Frank, no necesariamente tiene que ser religioso. O sea, si usted no es religioso, usted puede dedicarle una parte también a fortalecer su parte espiritual, esa parte que tiene que ver con sus valores, con lo que usted lee, con su manera de ver la vida, con entrar en un contacto con otras cosas que no sean necesariamente lo que tiene que ver con lo material, que no tenga que ver solamente con aspectos así muy concretos. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos recursos emocionales para enfrentar situaciones difíciles de la vida, nosotros estamos fortaleciendo ahí esa parte íntegra de nuestra persona, que también es esa parte espiritual. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que cultivar mucho el por qué queremos vivir, qué buscamos de la vida. Y muchas veces, cuando nosotros nos dejamos guiar un poquito por esta parte, podemos ver que podemos conseguir la felicidad con más facilidad que cuando no nos contestamos estas preguntas vitales. Hay personas que se sienten bien escribiendo, o que se sienten bien ejecutando un instrumento musical, y que han creado su vida y han estructurado su vida alrededor de una pasión, un deporte, el ajedrez, el béisbol, el baloncesto, y a veces esa pasión que tienen automáticamente les da el bienestar económico. Pero hay personas que no tienen actividades o no tienen hobbies que completen esa parte de su vida, que muchas veces está muy hueca, muy vacía,
Y a veces la gente, cuando tiene demasiados huecos en su vida, los llena con el trabajo. Sí. Y se convierten prácticamente en adictos al trabajo porque no encuentran otras actividades. No encuentran otras actividades que hacer. Y también, doctor, en el sentido de la vida, también la gente tiene que tener responsabilidad y tener libertad para elegir. Entonces, hay personas que todavía no saben, no tienen esa libertad de tomar como decisiones. Y eso afecta drásticamente a muchas personas que a veces tienen oportunidades de frente y por él no saber tomar o tener libertad de elegir, se le van las oportunidades que tienen de frente. Porque hay momentos en que tú tienes que decidir, tú tienes que tomar el control. Pero aparte también tiene que tener mucha responsabilidad. Y eso lo vemos a diario en nuestra sociedad. Las personas de hoy en día duran mucho, titubean mucho para elegir o tomar decisiones. Y es muy común en nuestra comunidad. Exacto. No, una de las libertades que nosotros tenemos como seres humanos, decía Víctor Frank, es esa libertad para elegir. Incluso en las situaciones más difíciles de nuestra vida, cuando las cosas no nos salen bien, cuando estamos enfermos, cuando hemos recibido una injusticia de la vida, aún ahí nosotros tenemos la libertad de elegir. ¿Qué podemos elegir? Elegir cómo nos vamos a sentir frente a lo que nos ha pasado. Por ejemplo, Víctor Frank, que es el creador de este concepto, estaba en un campo de concentración en donde la posibilidad de salir con vida de ahí eran mínimas. Y él veía cómo los amigos eran llevados a las cámaras de gas o eran llevados luego a los crematorios para quemar sus cuerpos, o sencillamente muchos de esos compañeros del campo de concentración terminaban muriendo por enfermedades como era muy común el tifo en los campos de concentración nazi, una enfermedad bacteriana muy, muy terrible, o la fiebre tifoidea, como técnicamente se le llama. Esta enfermedad era muy común y afectaba mucho a las personas que perdían la esperanza. O sea, es una enfermedad, claro está, que se transmite por los alimentos, por el agua contaminada, pero que mataba con más facilidad a las personas que se deprimían, porque esto deprime el sistema inmunológico. Y en estos campos de concentración, decía Víctor Frank, aún en esas condiciones tan terribles de vida, a ti nadie te puede quitar la última de las libertades humanas, que es esa libertad de yo elegir la actitud con la que yo voy a enfrentar lo que me pasa. Me puedo enfermar y yo puedo decidir cómo voy a enfrentar la enfermedad. Hay personas que sufren de cáncer y que en ese año que van a pasarse en cama probablemente, o esos 6 meses que van a pasarse en cama, ellos deciden pasarse esos 6 meses con felicidad, y aún con el dolor. Yo he visto personas que en estas condiciones pueden vivir una vida, le dejan a sus familiares y amigos una buena imagen, lo mejor que ellos tienen dentro de ellos. Sin embargo, hay otros que lo que deciden es vivir esa parte de su vida lleno de depresión, lleno de remordimiento, aburridos, pero esa libertad de elegir nadie nos la puede quitar, y podemos elegir cómo nos vamos a sentir frente a una situación que podamos estar viviendo, aunque sea una situación adversa. Sí, y eso hay que recordar, que las enfermedades crónicas y catastróficas, mientras más fácil usted la elige y la asume, mucho menor problema le va a ocasionar. Porque hoy en día las cantidades de cáncer han venido en aumento. Y es algo que se va a ver a diario. Y se sabe que viene en aumento porque los métodos diagnósticos de hoy en día son más oportunos, están más asequibles a la población, que antes era mucho más difícil. Antes, para pedir un marcador tumoral había que ir a Santo Domingo, y hoy en día no. Y hoy en día lo tenemos a la vuelta de la esquina, en cualquiera de los laboratorios que tenemos en la región Enriquillo. Y como usted mencionaba, paciente que fue diagnosticado de cáncer, si él lo asimila y lo asume bien, su cuerpo a sí mismo va a combatir esa terrible enfermedad. Y los familiares no lo van a ver con una forma depresiva, lo van a ver con una actitud positiva. Y eso es bueno, que ayude mucho a los pacientes, no solamente con el cáncer, con cualquier enfermedad que tenga.
como te dice, hay que saber de qué forma la voy a llevar. Y si usted elige de la mejor forma, así mismo su organismo va a responder. Porque el cuerpo responde según como su mente trabaja. Y si su mente se mantiene depresiva, así mismo su sistema inmunológico, que se encarga de defender el cuerpo entero, así mismo se va a sentir él, va a disminuir. Y por eso siempre se le pide a los pacientes asimilar rápido las enfermedades para tener un buen manejo y desenvolvimiento de esa enfermedad. Pero y en la parte de eso de tomar decisiones, la gente tiene que aprender a tomar decisiones. A veces dice, mira, tenemos esta opción y esta. Y se ponen a calcular, pero papá tiene 80 años. Pero tiene 80 años, sí. Pero hay riesgo-beneficio. Van a tener el mismo trayecto, pero con esto yo tengo ventaja de que yo seguí teniéndolo aquí de frente. Y la gente dura mucho, doctor, para tomar decisiones. Y a veces una decisión que debían tomarla cuando el señor tenía 40 años, la toman cuando tienen 70, porque no saben tomar decisiones. Y no me refiero solamente en el ámbito de la salud, en el ámbito social. La persona piensa mucho para tomar decisiones. Y hay que recordar que esta tierra ni era de Cristóbal Colón, ni de los indios. Yo estaba aquí. O sea, debemos aprender a tomar decisiones oportunas. Y como dice, hay un logoterapeuta que tiene un planteo muy interesante, que él dice que mucha gente a veces va al logoterapeuta, que es la escuela que ha creado Víctor Frank, diciendo, doctor, deme algo para tomar porque tengo una angustia enorme, mi papá está enfermo, quiero decidirme por un trabajo, no sé qué hacer. ¿Qué usted me da para tomar? Entonces él dice, tome decisiones. Porque la gente cree que todo lo va a resolver con una pastilla. O sea, no todo se resuelve con una pastilla. Hay muchos de nuestros problemas que se resuelven con una decisión. Y a veces, hasta tomando decisiones que no sean del todo correctas, esa decisión nos puede ayudar a perfeccionar la siguiente decisión, ¿no? Y a corregir los errores que hemos cometido. Que ya uno ha tenido. Y eso es importante, que a veces tú por el hecho de no tomar una decisión, tú no sales de tu entorno ni de tu ciclo. Y a veces eso va hasta con el traste de la salud de una misma persona, cuando uno no toma decisiones oportunas. Pero también hay decisiones, doctor, que a nadie le gusta que lleguen. Y para el sentido de la vida, nos faltó la más importante, aunque la tocamos superficialmente. ¿Cómo asumir la muerte de un familiar? Es una decisión que hay que tomarla fuerte. Y es un proceso de aceptación, en primer lugar. Uno tiene que aceptar la realidad de que todos somos mortales. Nosotros tenemos que recrear eso y pensar en esto. A veces lo decimos así teóricamente, pero no lo aceptamos cuando viene la realidad. Sí, cuando muere un familiar, cuando muere el hijo, muere la esposa, muere el hermano, la madre, el padre, entonces nos derrumbamos, porque realmente, aunque lo pensamos, nunca lo aceptamos, que eso es un hecho. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que en la raza humana la gente muere, y que puede morir la gente no solamente por la edad, sino que hay personas que les toca, como en todas las demás especies animales, les toca a veces la muerte prematura, que mueren antes de tiempo, pueden morir a los 5 años, a los 7, a los 10, a los 20, y vienen los accidentes que son muertes así, no puntuales. Y eso que mencionamos, dos tragedias que habían pasado ya en la semana, pero ¿cómo lo asimilan esos familiares? ¿Se hace difícil? ¿O requieren ayuda? ¿O se sale solo? Bueno, un duelo normal, un duelo bien vivido, cuando la persona tiene la oportunidad de expresar el dolor, de llorar, de tener esa parte relacional, ¿no?, con los demás que están en el mismo proceso de duelo. Un duelo normal, los seres humanos tenemos la capacidad de salir de manera natural de un proceso de duelo cuando es normal, pero hay personas que no viven adecuadamente el duelo y pueden entrar en lo que se llama un duelo no resuelto, un estado de duelo que se puede prolongar más de 6 meses, que se puede prolongar años. Hay personas que después de haber pasado 10, 15 años
todavía cuando piensan en ese familiar que se murió, esa persona empieza a llorar, esa persona empieza a sufrir, empieza a sentirse mal, o esa persona ha dejado de hacer una serie de cosas porque hubo un familiar que murió. O sea, todos esos son elementos que hablan de que la persona no ha superado el duelo. Cuando, por ejemplo, si después que muere tu mamá, tú congelas tu vida y tú te sales de la universidad y no quieres trabajar y no quiero hacer aquello, entonces el duelo te está afectando. Incluso, que es algo que se ve mucho a nivel médico, algunas personas experimentan situaciones psicosomáticas por un duelo, que empiezan a presentar problemas de salud cuando no han sabido resolver adecuadamente un proceso de duelo. Sí, doctor, ¿sabe que en nuestra cultura, que es propia o la hemos adquirido, que cuando fallece un familiar, la forma de nosotros demostrar ese dolor, ese sufrimiento, y que todo el mundo lo note, es con una vestimenta? Y lo que le llamamos pasar el luto, normalmente en nuestra sociedad. Y vemos que hay personas que duran años usando una vestimenta, no la misma vestimenta, sino un solo color de vestimenta. Y esto se ve muy común en nuestra sociedad. Aunque hoy en día ya eso ha ido saliendo, era más comúnmente en épocas atrás. Las generaciones cada una traen sus propias convicciones. Pues eso era muy común ver eso en nuestro campo. Y no tanto en la ciudad, pero en los campos se veía muy común eso. Que elegían un color de vestimenta, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que ella considerara que ese proceso había pasado. Eso es lo que nosotros desde la terapia familiar y la antropología le llamamos los rituales. La familia como tal, las familias, las culturas, en cada lugar tienen una serie de ritos o de costumbres que realizan cuando, por ejemplo, muere un familiar. La gente, en el caso nuestro, que es lo más común, que se hace un velorio, que es lo que ahora mismo se hace más. Antiguamente se hacía en las casas, ahora se hace en las funerarias. El ritual de los 9 días se ha ido eliminando también de la sociedad, pero es por la parte económica, porque resulta costoso. Esos 9 días dándole comida, bebidas a la gente que va, pero todavía en muchos lugares se hace. O sea, igual el guardar el luto con la ropa, algunas personas lo siguen haciendo, pero ese acto de reunirse con los amigos, con la familia, eso es un acto liberador importantísimo, porque ayuda a que la gente pueda vivir el duelo. Y eso, vivir el duelo adecuadamente, es lo que ayuda luego a que la persona pueda retomar la vida de manera adecuada. Hay personas que a veces están experimentando, después de 1 año de la muerte de un familiar o de 1 año y medio, están pasando por una serie de situaciones emocionales y la persona no se da cuenta que es producto de que hay un duelo que no lo vivió adecuadamente, que no salió adecuadamente de ese proceso de duelo, que no hubo un proceso de aceptación, que no hubo un proceso de nuevo vivir la vida a sabiendas de que ya esa persona no está y de que ya yo lo que debo hacer es tratar de recordar y de disfrutar dentro de mí todas esas experiencias bonitas que yo viví con esa mamá que murió, ese esposo, esa esposa, ese hermano. Y cuando la persona no vive adecuadamente el duelo, entonces tiene ese duelo no resuelto y puede presentar síntomas tanto psicológicos como síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, problemas estomacales, problemas a diferentes niveles de su organismo. Sí, y como el área de la medicina ya ha ampliado mucho su radio de acción, ¿usted considera que es bueno siempre que lleven a esta persona que está pasando su luto o su duelo, cuando ya tengan un tiempo X y vemos que permanece en ese duelo, siempre es aconsejable buscar ayuda médica? Especialmente si hay algunos síntomas que la persona presenta que muestran que no ha superado el duelo. O sea, una persona después de los 6 meses o después del año que todavía sigue llorando, que todavía sigue teniendo dificultades para
para vivir la misma vida que vivía antes del evento, es una persona que requiere la búsqueda de ayuda, porque la mayoría de las personas de manera natural salen del duelo adecuadamente. Sí, y es recordar a nuestros radioescuchas que es buscar ayuda psicológica, no clínica, porque los psicoterapeutas mayormente manejan esta parte es como colaborando o ayudando en la parte psicológica de la persona o ayudarlo a salir del proceso, que no es que uno le pone una pastillita mágica y se resuelve el problema, que a veces la gente entiende que todo, como te decía, que se resuelve con una pastilla y no necesariamente, hay veces que no hay necesidad de usarla, sino nada más lo que hay necesidad es de escucharla. Exacto, que más que todo es aprender a aceptar el evento que pasó, y es lo que se trabaja normalmente en la terapia, y buscar que la persona se reinserte en su vida como lo hacía antes de ocurrir el evento. Sí, y eso se ve muy comúnmente, y en nuestra sociedad esto ha venido disminuyendo con los años. Yo lo veo poco, que eso reaparece, que la persona ande ya con sudor, y se veía más mayormente en los campos, y hoy en día ya eso ha ido disminuyendo. Un consejito, doctor, antes de irnos ahí, ¿cómo en estos tiempos modernos, cómo se va a llevar la vida ahí sin problemas? Recordar con el sentido de la vida, que la vida es para vivirla, es para disfrutarla, y que en la vida vamos a tener situaciones que no podemos controlar, que en ocasiones vamos a tener una maldita cosa detrás de la otra, nos va a pasar algo malo y después otra cosa, o como Albert Camus decía, que la vida es absurda, a veces nos van a pasar cosas sin sentido, que no tienen explicación, pero aún así tenemos que mantener el deseo de seguir viviendo, y como decía Nietzsche, que el que encuentra un porqué para vivir casi siempre encontrará un cómo vivir. Médicos en la Radio llega a todos ustedes gracias a Nat Clinic, odontología especializada. Recuerda que Nat Clinic ofrece los servicios de limpieza dentales, bracket, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Octavio Félix Vidal y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.